Amados hermanos, pastores de la Iglesia Misionera y todos los oyentes de este programa Rompiendo Cadenas. En esta mañana es una bendición poderme dirigir a ustedes y continuar con este estudio que tenemos de la palabra del Señor, especialmente con el tema de el bautismo en el nombre de Jesús. En el programa pasado estuvimos hablando acerca de lo que es el bautismo, las condiciones que debe tener el que va a ser bautizado, la tipología del bautismo. Y vamos a hablar en esta mañana de los resultados de ser bautizados en el nombre de Jesús. Miremos un texto que está en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. Dice la palabra del Señor: el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Todo lo que hemos venido diciendo trae un resultado, y es que cuando una persona es bautizada en el nombre de Jesús, desde luego que esto trae un gran resultado, y eso es lo que el apóstol Pedro dice: el bautismo que ahora nos corresponde, algunos le quitan la S y dicen que no salva, pero mi Biblia dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva. Claro está, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, que la persona que va a ser bautizada debe tener en cuenta que se ha arrepentido, que cree, se arrepiente de sus pecados, se convierte. Y lo que decíamos la vez pasada, muere al pecado, muere a esa vida antigua. Pero eso no quiere decir que la persona que se bautizó ya no vuelve a tener dificultades, ya no vuelve a tener tentaciones, ya no vuelve a tener problemas porque se bautizó. No, usted puede bautizar a una persona sin arrepentirse y saca a una persona normal sin arrepentirse. Pero si una persona tiene una conciencia justa de que se apartó del pecado, que se arrepintió, que le entregó su vida al Señor, eso lo hace permanecer. Pablo dice que hay muchas cosas que me son lícitas, pero no todas me convienen. Y uno como cristiano, bautizado en el nombre del Señor, debe tener en cuenta que debe vivir una vida en santidad. Porque hay gente que cree que la salvación es así, solamente me bautizo y ya, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ya me bauticé, puedo vivir una vida como yo quiera, porque ya está bautizado. No, la persona que vive en el Señor debe vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos una lucha, seguimos en una lucha contra los deseos de la carne, porque hay una batalla entre el espíritu y la carne. Pero el bautismo nos lleva a nosotros a reconocer conscientemente de que ya somos salvos. Y eso nos lleva a nosotros a introducirnos en el Señor. Por eso la Biblia dice la palabra del Señor: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso lo dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, el verso 27. Que nosotros, hermanos, bautizados en el nombre del Señor, tenemos que ser conscientes de que debemos vivir una vida en santidad. Hoy en día hay mucha gente que se ha bautizado y está en el mundo apartada, pero las promesas del Señor es el que persevere hasta el fin.
Y no solamente que persevere de cualquier manera, sino que persevere viviendo una vida en santidad, apartado de un mundo de maldad. Porque ya no vivo, dice el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si estamos en el Señor, lo que nos hace a nosotros meternos en el Señor es habernos arrepentido, haber nacido por la palabra y vivir una vida delante del Señor en santidad. Y reconocer, hermano, que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús y que ese nombre nos da el perdón de nuestros pecados. Recordemos el texto de Hechos capítulo 2, verso 38, cuando dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Capítulo 10 de Hechos, verso 43 dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24, 46. Entonces, hermanos, el texto que mencioné dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyere recibirán perdón de pecados. Hechos 10, 43. O sea que por el bautismo en el nombre de Jesús, nuestros pecados nos son perdonados. O sea, no hay otra manera. No hay otra forma de que nosotros podamos encontrar el perdón de nuestros pecados, sino siendo sumergidos, siendo sepultados en las aguas. No que nos echen un poquito de agua, sino que nos sepulten en las aguas, en el nombre de Jesús. Esto, hermano, es para el perdón de los pecados. Es el resultado que nosotros tenemos de haber sido bautizados en el nombre del Señor, que nuestros pecados han sido perdonados. Y esto nos da la oportunidad de esta salvación tan grande. Por eso recuerde el texto de Marcos 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. 2. El bautismo nos hace miembros de la iglesia del Señor Jesús. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo conformado por los que creen y le obedecen. Entonces, el bautismo da la identidad y la autoridad como miembros de este cuerpo. Note usted lo que dice Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es una gran bendición, que por ese nombre que ha sido invocado, hoy pertenecemos al cuerpo más hermoso, más glorioso, que es el cuerpo del Señor Jesús, conformado por ese grupo de hombres y mujeres, apartadas del mal, nacidas de nuevo, bautizadas en el nombre de Jesús. Y realmente, hermano, eso nos da una gran bendición, tener ese privilegio de ser bautizados en su nombre. 3. Nos da su nombre y nos hace hijos de él. Recuerde lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Eso, hermanos, nos indica lo que dice la Biblia, que somos herederos de esa bendición, de esa herencia incorruptible, porque, hermanos, ser cristiano, tener al Señor en nuestras vidas, haber sido bautizados en el nombre de Jesús, no es cualquier cosa. No es solamente para pertenecer a una organización, no es solamente porque nos pareció bien bautizarnos de esa manera, sino porque es el nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, mire el privilegio que nosotros tenemos, hermanos, de pertenecer a la iglesia del Señor, de haber sido lavados por la sangre preciosa del Señor. Ahora bien, la fórmula bautismal de lo que hemos venido hablando estos días, alguien decía, es que en la Biblia hay dos fórmulas bautismales, la de Mateo 28:19 y la de Hechos 2:38. No son dos fórmulas, es una fórmula, es un mandamiento que debemos nosotros reconocer. Porque, hermano, dice Efesios 4:5, que lo mencioné la vez pasada, dice un Señor, una fe y un bautismo. No hay dos bautismos. Hay organizaciones hoy en día que ponen en libertad al candidato al bautismo para que, ¿cómo se quiere bautizar? ¿Se quiere bautizar de la manera de Mateo 28:19 o de Hechos 2:38? ¿Cuál decisión toma? No es así. El mandamiento del Señor fue bautizar en el nombre. Léase usted capítulo 28, verso 19 de Mateo. Dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre. La Escritura habla de un bautismo, no de dos. Un Señor, una fe y un bautismo. La Escritura presenta una sola fórmula bautismal aplicada por los apóstoles en la iglesia primitiva y no da lugar a ninguna confusión, pues la misma Biblia declara que Dios es un Dios que no es de confusión. Cuando el Señor da el mandamiento, si nos fuéramos a las raíces originales de este texto, podríamos aclarar muchas cosas, pero a como está el texto, la Biblia dice es en el nombre. Para entender que es en el nombre, y aquí dice en el nombre del Padre, tenemos que entender que Jesús es el mismo Padre. Alguien le preguntó y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, note el texto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. No son dos, no son tres, es uno y uno su nombre. El nombre que se le reveló a María cuando le dice, y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a mi pueblo de sus pecados. O sea que el nombre es Jesús. Jesús es el mismo Padre. Un hombre, un líder decía que sí había que bautizar en el nombre de Jesús, porque era que el Padre se llamaba Jesús, el Hijo se llamaba Jesús y el Espíritu Santo se llamaba Jesús. Pero no es así. La Biblia nos enseña a nosotros que Jesús es el mismo Padre.
La Biblia dice que Él es el mismo Espíritu. Él dijo, si me voy, volveré, no os dejaré huérfanos. Dijo, a la verdad es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Note el texto, porque no le ve ni le conoce, para hablar de que Él es el mismo Espíritu. Recordemos que un espíritu no se ve, es incorpóreo, no tiene huesos, no tiene, realmente no se puede ver, es como el viento. Pero el Señor dijo, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y recordemos que el Señor en su manifestación en carne estaba con sus discípulos morando con ellos. Pero la otra expresión dice, y estará en vosotros. O sea, qué bendición tan grande, hermanos, de pertenecer a este cuerpo glorioso. Porque los discípulos tuvieron el privilegio de andar con el Señor, de subirse en la barca con el Señor, de caminar con el Señor por las aldeas, de ir a un lugar e ir a otro. Pero nosotros todavía tenemos un mucho más grande privilegio, y es que no solamente podemos decir que está al lado nuestro, sino que está en nosotros, que lo recibimos en nuestro corazón, que somos el templo portátil de Dios. Dios no anda en otro lugar, sino en su iglesia. Somos el templo portátil donde va un cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios, lavado por la sangre del Señor Jesús, que haya sido bautizado en su nombre y viva una vida en santidad. Crea como dice su palabra. Donde va esa mujer, donde va ese hombre, va el Señor y va en su corazón, porque somos el templo de Dios. Entonces esa fórmula bautismal que encontramos en Mateo 28, 19, esa fórmula es en el nombre de Jesús, porque es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Por eso, hermanos, ese nombre que hemos recibido es un nombre que es sobre todo nombre. Y el hecho de haber sido bautizados en el único nombre y en la única fórmula bautismal que encontramos en la Biblia, hermano, nos da derecho a ser herederos de la vida eterna. Las muchas organizaciones que no han podido entender que el bautismo es en el nombre de Jesús, yo siempre le pido al Señor que Dios obre en ellos. Hay hombres y mujeres en esas organizaciones temerosas de Dios. No podemos desconocer cómo ellos oran, cómo ellos claman, cómo ayunan, cómo evangelizan, pero no se les ha sido revelado este nombre que es sobre todo nombre. Por eso el Señor dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. El nombre de Él es el nombre revelado. Fue el nombre dado a los hombres. Él dijo, en aquel tiempo, mi pueblo sabrá mi nombre, porque aquí yo que hablo estaré presente. Esa es la manera más gloriosa de poder entender. Por eso la Biblia dice que los ángeles anhelaron este tiempo, anhelaron poder tener esta oportunidad, porque ellos veían los mismos profetas que profetizaban, indagaron a ver cuándo sería este tiempo. Pero hermanos, la bendición gloriosa
que Dios nos ha dado en este tiempo, a usted y a mí, de poder perseverar, de poder reconocer, de poder haber entendido. Y amigo oyente, la bendición que usted tiene hoy de reconocer a Jesús como el verdadero Dios y la vida eterna, y bautizarse en su nombre para el perdón de los pecados, es una oportunidad gloriosa. No nos aferremos a una organización, llámese como se llame, aferrémonos a la palabra de Dios. Pablo dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, no miremos de otro lado, no miremos que es que la organización enseña así. No es, nosotros no vamos detrás de una organización. Nosotros vamos de acuerdo a la palabra del Señor y queremos hacer las cosas conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. No podemos hacer una cosa porque alguien nos dice, no, es que debe hacerla así. No, es la Biblia, la palabra, es la guía. Así como nosotros como organización tenemos unos reglamentos internos, tenemos, hermano, unas normas en nuestro reglamento, tenemos unos artículos que todos los conocemos y los debemos conocer. Así Dios también nos dio a conocer, hermano, este reglamento hermoso, esta palabra de vida que es la guía que nos lleva a la vida eterna. Y esta palabra es la que nos enseña que es el nombre de Jesús en el cual hay salvación. Los testigos que tenemos de esto a través de la palabra del Señor son muchos. Los 3,000 creyentes de Jerusalén que se bautizaron en el nombre de Jesús cuando Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Los creyentes de Samaria, dice la palabra del Señor en Hechos 8, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos, de ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Los romanos de Cesarea en casa de Cornelio, un centurión romano, piadoso, apartado del mal, que hacía oración, que hacía muchas cosas. Estos hombres comenzaron a orar, se reunieron y Dios les mostró lo que ellos tenían que hacer, que enviaran por el apóstol Pedro. Buscaron a Pedro, lo trajeron a la casa de Cornelio, les predicó el evangelio y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Son testigos, o la Biblia, o son textos testigos de que todos los que fueron bautizados en la iglesia primitiva fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los 12 discípulos de Juan, o el grupo que habían sido bautizados con el bautismo de Juan en el capítulo 19 de los Hechos, nos enseña que dice la palabra del Señor en el capítulo 19 del 4 al 5, dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Ya que estos que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, al oír el bautismo en el nombre de Jesús, no lo dudaron. No dijeron, es que aquí estamos bien, nos bautizamos con el bautismo de Juan. No, creyeron a la palabra, porque esto es lo importante, amable oyente, es creerle a la palabra, no creer a una organización, sino a la palabra, lo que la Biblia nos muestra. Hay tantos argumentos que la gente presenta y usted
le derriba un argumento a la gente y busca otro para desconocer la grandeza de este nombre que es sobre todo nombre. El mismo apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Hechos 22:16 dice: ahora pues, hablando de Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. No hay duda que hay un solo bautismo. No hay duda que el bautismo tiene que ver con la salvación, porque es, como dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No hay duda que el bautismo es por inmersión, invocando el nombre de Jesús, sumergiéndolo dentro de las aguas, cubriéndolo, sepultándolo en ese nombre que es sobre todo nombre. Amado oyente, qué bueno que cada uno de nosotros podamos reflexionar y reconocer que el bautismo es en el nombre de Jesús, que el bautismo es un mandamiento que no solamente lo practica la iglesia de tal nombre, sino todo aquel que cree en la palabra, todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, ve que en la Biblia no hay otro bautismo, que solamente hay una fe, un Señor y un bautismo. Amado hermano, cuide ese nombre que ha sido invocado en su vida. Hay gente que se bautiza, pero descuida la vida espiritual. Y algunos dicen: no, es que yo me bauticé y ya estoy bien. No, viva en santidad. Viva esa nueva vida en el Señor. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que debo hacer lo que mi mente, lo que mi carne me pide. Ahora debo ser dirigido por el Señor que está en mí. Por eso nosotros no estamos en ningún otro lugar que el Señor no quiera que estemos. Estamos en un tiempo de fiestas, de navidades, y la gente hace y deshace. Pero nosotros vivimos una vida tranquilos, contentos, adorando al Señor, porque nosotros no estamos celebrando el nacimiento, entre comillas, de un niño que nació en este mes, sino que nosotros vivimos con el que hace más de 2000 años se manifestó a este mundo naciendo en un pesebre. Y vino y nos trajo salvación, muriendo en el Calvario, pero resucitando al tercer día. Y nos dio este gran mandamiento: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amado hermano, ojalá esta enseñanza, que he tratado de reducirla por el tiempo y por tantas cosas, lo más mínimo que pudiera, pero que vivamos, hermano, y podamos poner en práctica cada día lo que Dios nos ha dado. Agradezco a Dios, a la honorable Junta Administrativa, al pastorado, al Departamento de Comunicaciones, haberme dado la oportunidad de dar esta corta enseñanza en estos 2 miércoles acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Que sea esto de provecho para todos, que sea de bendición para todos, que Dios les bendiga a todos, que sea el Señor llenándonos de muchas cosas. Y hermanos, pastores de la Iglesia Misionera, les esperamos a las 8 de la noche en el compartir que vamos a tener todos los pastores. Estaremos, hermanos, virtualmente en esta noche. Dios les bendiga a todos y que ese año que viene sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.